Buenas noches, bienvenidos a este webinar de motivación y sensopercepción. A todos los que lograron conectarse, agradezco mucho su participación. Y bueno, vamos a dar comienzo. Tenemos un reglamento básico. Estas son algunas reglas que debes respetar mientras esperas a que llegue el resto. Apaga el micrófono y la cámara. No dudes en escribir tus preguntas en el cuadro de conversación, o sea, en el chat, y las preguntas se responderán en la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Sobre mí, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rojas, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad de IEU, actualmente cursando la materia número 6, Motivación y Sensopercepción, impartida por la profesora Norma Inés Chique Conde. Nuestra agenda del día de hoy, ¿qué vamos a aprender? En el bloque número 1, la motivación, teorías y la sensopercepción. En el bloque número 2, la motivación hacia los logros, teoría de la equidad de Adams, la agresión, la influencia social y teorías clásicas de la emoción. En el bloque número 3, las teorías contemporáneas de la emoción, la fisiología de la emoción y por último en el bloque número 4, los fundamentos teóricos de la sensopercepción y visión. Ok. Nuestro objetivo del bloque 1, identificar los antecedentes de los conceptos de motivación y sensopercepción a partir del estudio de las diversas teorías. Vamos a ver qué es la motivación. La motivación es una palabra que se suele escuchar mucho, sobre todo cuando de perseguir una meta se trata, pero ¿qué significa realmente? Claudia Pradas Gallardo, una psicóloga que actualmente vive en España, opina que la motivación es una energía que nos activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Este objetivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. La motivación puede ser considerada como un motor que provoca que las personas lleven a cabo acciones que tienen como objetivo la satisfacción de alguna necesidad, ya sea básica, como saciar el apetito, o superior, como formar una familia. Una vez comprendido el significado, se deben conocer los distintos tipos de motivación que existen dentro de la psicología, partiendo desde donde se genera la motivación, puede ser extrínseca o intrínseca. Ok, continuamos con la teoría humanista de Maslow. La motivación del ser humano está determinada por ciertos niveles de necesidades que debe satisfacer, iniciando por una necesidad básica, pasando por necesidades de seguridad y autoconservación, las necesidades de afecto, necesidades de afiliación y necesidades de autorrealización. Y bueno, aquí como lo muestra la pirámide de Maslow, tenemos necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Ok, continuamos. La teoría de los incentivos. John, Thorndike, Olds, McClellan, Skinner, Richard, entre otros, son a quienes se les atribuyen las contribuciones ante estas teorías. De manera general, hay que entender que un incentivo para estas teorías es un elemento importante en el comportamiento motivado. Incentivar implica premiar y reforzar una conducta por medio de una recompensa ante la misma. Todos estos son incentivos y refuerzos de la conducta motivada. En la vida cotidiana, lo que nos incentiva, pues bueno, es el dinero, el reconocimiento social, el halago, el aplauso, entre otros. Entonces, esta teoría indica que la motivación está correlacionada con el nivel de valoración que la persona le da a los incentivos que recibirá por presentar determinada conducta o acción. Vamos a ver este pequeño video antes de continuar.
จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Pues, ¿qué les pareció este video? Cualquier duda o comentario, por favor, ayúdenme a colocarlo en el chat. Y bueno, continuamos con la sensopercepción. La sensopercepción es la manera en la que percibimos e interpretamos a nivel cerebral la información sobre el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Con el simple hecho de leer la palabra sensopercepción, podemos visualizar que está integrada por dos conceptos. Por un lado, nos encontramos con senso, que tiene que ver con los sentidos. Desde que somos muy pequeños, nos han enseñado que las personas tienen 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Pero la realidad es que estos son los sentidos primarios, ya que tenemos sentidos más avanzados como la propiocepción y vestibular. A través de los sentidos recibimos información que proviene tanto del exterior como del interior, que es la propiocepción, que nos brinda información de nuestra posición en el espacio, cuando estamos acostados, sentados, parados, etcétera, y el vestibular, que nos ayuda a mantener el equilibrio. Por otro lado, se compone del concepto percepción, que significa la interpretación que se le brinda a la información que recibimos. Muy bien, continuamos con el bloque 2 y nuestro objetivo del bloque 2 es distinguir las características de la motivación hacia el logro, del concepto de agresión, así como de las teorías clásicas de la emoción mediante el estudio de sus diferentes postulados, con la intención de reconocer cómo se aplican métodos y estrategias para su manejo. Muy bien, vamos a revisar rápidamente la motivación hacia los logros. La motivación puede provenir de distintas fuentes. Entre ellas se encuentran las motivaciones extrínsecas, que surgen de los factores exteriores de la persona, como correr al ver un carro que se aproxima hacia nosotros a gran velocidad, o intrínsecas, que provienen del interior del sujeto, que sería el caso de saciar el hambre o la sed. La motivación hacia los logros tiene influencia tanto externa como interna, ya que al buscar y conseguir un objetivo sentimos satisfacción por el esfuerzo realizado, pero también recibimos el reconocimiento de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Pero nadie mejor para explicar la motivación hacia el logro como aquellos autores que dedicaron gran parte de su vida a su estudio, comenzando por la teoría de la equidad de Adams.
Y la teoría de equidad de Adams nos dice, es normal hasta cierto punto que cuando pertenecemos a un equipo, ya sea laboral o escolar, hagamos comparaciones tanto de nuestras habilidades como del trato que recibimos con los demás integrantes del equipo. Adams se dio cuenta de todo esto y desarrolló la teoría de la equidad, en la que nos habla de que la percepción que tiene la persona sobre el trato justo resulta influencia, ya sea para motivarla o para desmotivarla. Esto es lo que nos explica la teoría de la equidad. Al realizar una comparación con las demás personas, formulamos nuestra idea de lo que es justo y lo que no es. Y cuando esta comparación nos lleva a concluir que la situación es justa, estaremos motivados para continuar con las actividades. En cambio, si tras la comparación percibimos injusticia, entrará en nosotros una desmotivación. A continuación les traigo un ejemplo. Dice, imagínate que llevas mucho tiempo laborando en una empresa y se abre un nuevo puesto de mayor jerarquía que el que ocupas actualmente y consideras que eres el mejor candidato para ocuparlo, tanto por experiencia como por antigüedad, y te enteras de que se lo dan a una persona que tiene mucho menos tiempo que tú en la empresa y además sabes que tampoco tiene tu misma experiencia. ¿Cómo crees que te haría sentir eso? ¿Seguirías trabajando o asistiendo a trabajar con el mismo gusto y motivación? Ok, agradezco sus comentarios en el chat. Cualquier duda también. Vámonos al siguiente tema, que es la agresión. La palabra agresión se puede definir como el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. ¿Qué se entiende con esto? A través de esta definición se pueden hacer dos inferencias. La primera es que en la mayoría de los casos una agresión es un acto consciente y la segunda que es utilizada para dañar. La agresión es el resultado de bloquear o frustrar esfuerzos. Mm, eh, eh, em, de bloquear o frustrar esfuerzos de una persona para alcanzar un objetivo o su meta. La agresividad es consecuencia de la reorientación del instinto autodestructivo de sí mismo hacia los otros. Aquí tenemos unas de las principales características de la agresión y nos dice que la agresividad no es innata, sino que es aprendida por el entorno en el que la persona se desenvuelve. Y una persona que crece en un contexto violento tiene mayor posibilidad de desarrollar la agresión que otra que se cría en un ambiente no violento. La influencia social nos dice que para Atkinson y McClellan, la necesidad de afiliación, de reconocimiento, de logro y de poder son motores muy poderosos sobre la conducta. Esa necesidad de pertenecer, que sería la necesidad de afiliación, de sentirse reconocido por el otro, de tener el poder de afectar tanto positiva como negativamente en los demás, con la necesidad de poder y de lograr objetivos y tener éxito. Es el principal aspecto que lleva a las personas a actuar. ¿Te das cuenta de la importancia de las personas sobre tu conducta y motivación? Las teorías clásicas de la emoción. El tema de las emociones ha sido inspiración de muchos autores que han presentado diferentes tipos de posturas acerca del tema de la afectividad. Estas teorías, según la corriente e interés de sus respectivos autores, han abierto un abanico de temáticas y panoramas de orden intelectual acerca del tema de las emociones. Este, de acuerdo con Vendrell, históricamente las teorías de las emociones fueron muy importantes hasta finales del siglo XIX. El modelo psíquico más relevante en esa época era el llamado modelo cartesiano. Dicho modelo favoreció el uso de la introspección como método de estudio. La introspección implicaba la observación y descripción detallada de los fenómenos psíquicos que realizaban aquellas personas entrenadas para observar y describir con gran detalle la propia vida anímica. Con esa metodología era sencillo investigar las percepciones y las sensaciones producidas por sonidos, olores y emociones. La teoría de James Lange nos dice, William James fue uno de los discípulos americanos de von Vandrell. Señala que von definió los afectos como el conjunto de sentimientos llenos de unidad e intensidad. Por su parte, James manifestó a finales del siglo XIX la adaptación más popular de las teorías de las emociones. Él indicaba que los cambios corporales siguen directamente la percepción del estímulo y que nuestra sensación de los mismos cambios que ocurren es lo que se le conoce como emoción.
La teoría de Cannon, Walter Cannon enfocó su atención en la tarea de la explicación de los signos conductuales o fisiológicos de la emoción en términos de procesos cerebrales. A esta tarea la denominó modelo de cerebrocentrismo. Cannon afirmó que había destronado la teoría de James y que había estrenado una nueva etapa para la psicofisiología de las emociones. La atención que Cannon dio a este tema se centró en dar la explicación a los signos conductuales o fisiológicos de la emoción a través de los procesos cerebrales. La teoría de Watson dice, de acuerdo con Tartosa y Mayor, John Brodus Watson era un creyente de que el conductismo era el único funcionalismo consciente y lógico. Su concepción respecto a las emociones fue un punto importante en el desarrollo del proyecto de conductas. Lo que resulta de estas aportaciones de Watson al estudio de las emociones era la manera en la cual las analizaba a través de diferentes dimensiones o niveles. Por ejemplo, Watson consideraba que la conducta precede a la emoción, sin embargo, también pensaba que las emociones son únicamente reacciones que tiene el cuerpo ante determinados estudios que provienen del medio. Y bueno, para poder demostrar tal creencia, llevó a cabo un experimento denominado el bebé Albert, el cual vamos a ver a continuación. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo singular al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Muy bien, con eso terminamos y vamos al siguiente bloque. Y nuestro objetivo, analizar los diferentes tipos de características y funciones de las teorías contemporáneas de la emoción mediante su identificación dentro del sistema nervioso con el fin de reconocer sus funciones psicológicas. Las teorías contemporáneas de la emoción se llaman teorías contemporáneas de la emoción, no necesariamente porque se hayan desarrollado en tiempos recientes, sino porque describen las necesidades actuales de la cultura. Tenemos la teoría, dentro de las teorías más importantes, la teoría de Robert Plutchik, la teoría de Mandler y la teoría de Isar. La fisiología de la emoción nos dice que una respuesta emocional se constituye tanto por aspectos conductuales como hormonales y neurovegetativos, correspondientes al sistema nervioso autónomo. El feedback facial comprende parte del
componente conductual, ya que implica movimientos musculares que nos ayudan a expresar la emoción. Los aspectos hormonales de la emoción se llevan a cabo en la estructura cerebral conocida como médula suprarrenal, que produce hormonas tales como andrógenos, estrógenos y neurotransmisores como adrenalina y noradrenalina. Vamos a ver este pequeño videíto. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. ¿Qué relación tiene la amígdala con las emociones? Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. La amígdala parece tener relación en el manejo de nuestras emociones, así como en otros procesos psicológicos básicos, como el aprendizaje y la memoria. La amígdala es como un interruptor que conmuta aquellos sentimientos que nos arrebatan la razón en los momentos de tensión. El secuestro por la amígdala es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, autor e investigador en el campo de la inteligencia emocional, que hace referencia a una explosión emocional que sobrepasa los límites emocionales habituales en el individuo. No estamos hablando de ningún trastorno psicológico, sino de un episodio de alta emocionalidad que llega a anular la capacidad de la persona para pensar con claridad, de forma que actúa totalmente cegado por sus emociones, secuestrado por su estado de alta activación emocional. La amígdala guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Se encarga de regular las sensaciones. La amígdala nos ayuda a buscar la estrategia necesaria para solventar una situación de estrés, miedo o peligro y nos da una visión equilibrada de lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, es la parte del cerebro que permite que no nos dejemos llevar por el pánico y la ansiedad. La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va al neocórtex, en el lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional. Perdón. Ok, bueno, continuamos con el siguiente tema. Y vámonos con el bloque número 4. Y dentro del objetivo del bloque 4, distinguir los diferentes fundamentos teóricos de la sensopercepción, así como sus características y principios mediante el estudio de su naturaleza y conceptualización, así como el estudio de los órganos de los sentidos, teorías, factores que afectan la percepción, así como las características para el estudio de estas en el sujeto para desarrollar estrategias de tratamiento e intervención. Fundamentos teóricos de la sensopercepción. Desde hace ya muchos años, las investigaciones respecto al fenómeno de la percepción han sido cada vez más frecuentes, no solo en el área de la psicología, sino también en otras disciplinas, tales como la antropología, la medicina, la filosofía, etcétera. No obstante, tal interés ha dado lugar a problemas de interpretación respecto al término y su significado, debido a que el concepto de percepción ha sido utilizado sin distinción para representar otros fenómenos que también están relacionados con la forma de visualizar el medio de una persona, pero con una perspectiva social y cultural. La naturaleza de la percepción. De acuerdo con Vargas, el proceso de percepción es biocultural. Esto es debido a que por una parte depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y por otra de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Independientemente del proceso fisiológico de la percepción, las experiencias sensoriales se interpretan y consiguen significado
por medio del modelamiento de las normas culturales e ideológicas particulares aprendidas desde la niñez. Entonces, ¿hay algún proceso previo al de la percepción? Sí, uno casi inmediato y se conoce como sensación. Los conceptos básicos de la sensopercepción: la sensación, la organización perceptual, la identificación y reconocimiento, el estímulo distal, el estímulo proximal, los códigos, los mecanismos vivenciales y percepción subliminal. La sensopercepción y visión, cómo nuestro cerebro obtiene la información, qué es lo que produce dicha información, qué procesos delimitan la percepción de la realidad. Las respuestas las revisamos por medio de las diferentes teorías acerca de la sensopercepción. Recordemos que lo que se conoce como realidad es un evento con diversas tonalidades, lo cual puede surgir de manera diferente por cada persona según intervengan determinados elementos. La forma en que las personas proceden frente a ciertos eventos es generada por la percepción que tienen ellas de dichas circunstancias. El primer paso para efectuar una conducta consiste en la captación de la información del medio, es decir, de los estímulos del entorno. Esto se logra mediante los importantísimos órganos de los sentidos. Y bueno, aquí tenemos el esquema del aparato visual. De acuerdo con Guitton en Alberich, el ojo humano se puede comparar como una cámara fotográfica regular debido a que posee un sistema de lentes, un sistema de obertura variable, la pupila, y una retina que equivale a la placa fotográfica sobre la cual se imprimen las imágenes captadas. Los lentes del ojo se conforman por 4 interfaces: la que se encuentra entre el aire y la superficie anterior a la córnea, la que se encuentra entre la superficie posterior a la córnea y humor acuoso, la que se encuentra entre el humor acuoso y superficie anterior del cristalino, y la que se encuentra entre la superficie posterior del cristalino y el humor vítreo. Así como la lente fotográfica es capaz de enfocar un objeto sobre el papel, los lentes del aparato visual pueden enfocar un objeto sobre la retina. Vamos a ver si nos da tiempo de ver este pequeño videito acerca de las emociones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una cápsula más y el día de hoy vamos a hablar de William James y el funcionalismo. William James fue uno de los primeros en cuestionar al estructuralismo. Fue hijo del filósofo trascendentalista Henry James padre y hermano del novelista Henry James. Cuando joven, obtuvo un grado en fisiología. Estudió filosofía por su cuenta, incapaz de decidir qué le interesaba más. En la psicología encontró el vínculo entre ambas disciplinas, la fisiología y la filosofía. En 1875, James ofreció un curso de psicología en la Universidad de Harvard. Más tarde, comentó que la primera clase que había escuchado sobre el tema había sido la suya. James sostenía que los átomos de la experiencia de Titchener, es decir, sensaciones puras sin asociaciones, simplemente no existían en la experiencia de la vida real. Nadie, escribió, ha tenido una sensación simple por sí misma. Nuestra mente constantemente entreteje asociaciones, revisa la experiencia, se activa, se detiene, avanza y retrocede en el tiempo. James argumentaba que las percepciones, emociones e imágenes no pueden separarse. La conciencia fluye en una corriente continua. James recibió una gran influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin. De acuerdo con Darwin, tanto la anatomía como la conducta son resultado de la selección natural. A James le parecía claro que la conciencia evolucionó, porque cumple una función adaptativa. Ejemplo, si no pudiéramos reconocer un plátano, tendríamos que averiguar qué es cada vez que viéramos uno. Las asociaciones mentales nos permiten beneficiarnos de la experiencia previa. Cuando nos levantamos en la mañana, nos vestimos, abrimos la puerta y salimos a la calle sin tener que pensar en lo que estamos haciendo. Actuamos por hábito. James sugirió que cuando repetimos algo, nuestro sistema nervioso cambia, de modo que cada repetición es más sencilla que la anterior. James desarrolló una teoría funcionalista de los procesos mentales y la conducta. Su teoría generó preguntas acerca del aprendizaje, las complejidades de la vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y el lugar de género humano en el mundo natural. Aunque impaciente con los experimentos, James compartía la creencia de Wundt y Titchener
de que la meta de la psicología era analizar la experiencia. Wundt no se impresionó. Después de leer el libro de James, The Principles of Psychology, comentó: es literatura, es bello, pero no es psicología. Esta fue una cápsula más aquí en Psicologiando con Ross. Muy bien. Continuamos. Y ya para ir finalizando, bueno, ¿qué tiene que ver qué tiene que ver nuestra materia de motivación y sensopercepción en relación con la profesión? Y bueno, durante la materia revisamos temas de suma importancia sobre la motivación, factor indispensable para que se genere la conducta humana, la sensopercepción, fundamental para producir el comportamiento, y la emoción, que influye en ambos campos de la vida humana. Revisamos las diversas teorías y fundamentos de cada uno de estos conceptos para que al finalizar seamos capaces de especificar los fundamentos de las teorías sensoperceptivas y motivacionales mediante la revisión y el estudio de las teorías de activación, cognoscitivas y de aquellas evidencias enfocadas hacia los logros, con el fin de aplicar estrategias motivacionales para desarrollar alternativas en el estudio psicológico del individuo. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué les pareció el webinar? Agradezco sus comentarios en el chat. Y bueno, por aquí nos dicen que las acciones que hace las acciones que hace las hace sin recibir nada a cambio y se queda con la satisfacción de que pudo ayudar. No seguirá yendo motivado, ya que el esfuerzo que yo hago no es reconocido. Supongo que es acerca de los videitos y algunas de los ejemplos que les mostré. Nos dicen súper importante siempre estar motivados, y muy interesante el webinar. No sé si tengan algún otro comentario que hacer. Si no, pues damos por concluido este webinar. Agradezco a todos su participación y que tengan una excelente noche. Gracias.